Ah, porque no está en el ABA. Ah, Yo sí. voy a leerla antes. Sí. Te puedo decir lo siguiente, que la unidad 2 no tiene ninguna PPT, la estuve viendo y no tuve ninguna PPT, entonces las tuve que hacer yo. Buena, profe. Ahí sí. Yo hice una PPT, hice varias y las vamos a subir, ¿ya? Las voy esta misma, pero lo que pasa es que la tuve que hacer como en estos días. Pero si ustedes se fijan ahí, no hay nada. Solamente hay Excel y hay Word, pero no hay PPT. Entonces, yo voy a señalar lo más importante de esta unidad 2, que es la administración del capital de trabajo. Entonces, este tema se relaciona, ¿cierto?, con administrar las inversiones de la empresa. ¿Ya? No la busquen, no está en esta PPT. La unidad 2 no tiene PPT, pero yo voy a armar una carpeta, material adicional, yo creo que lo voy a armar hoy día mismo y van a salir, voy a dejar todas las PPT que creé para esta unidad, con el resumen de todos los contenidos. ¿Ya? El tema es como decir, oye, ¿de qué se hace cargo el encargado de finanzas? Y lo digo porque a lo mejor ustedes van a trabajar en finanzas. Sí. El que le guste. Las finanzas Están aportillando. Ah, se mató la pizza. Ya. Así nomás. Dale nomás. Ya. Vamos entonces a ver qué administra un encargado de finanzas. Yo señalé en primera instancia que los temas importantes del encargado de finanzas eran. ¿Qué eran? Temas importantes para el administrador financiero. ¿No? ¿Qué tema? ¿Cuáles son los temas importantes del administrador financiero? ¿El encargado de finanzas? ¿Cómo? Como buscar ¿Cuáles son? recursos cuando la empresa necesitaba. Ya está, ahí tenemos uno. Busca recursos. Eso se encarga del financiamiento de la empresa. Muy bien. ¿Y cuál es la otra? Saber administrar, por lo tanto saber invertir, o sea, la otra parte, voy a gastar plata y tengo que analizar los proyectos más rentables y tiro la plata. Eso se llama inversión. Entonces me preocupo de obtener la plata y de ver en qué se gasta la plata, ¿sí o no? Pero hay un tema importantísimo que es administrar el capital de trabajo. ¿Y qué significa eso? Significa que la empresa tiene que efectuar sus operaciones normales, que es comprar materia prima, producir, vender y después cobrar. Pero si ustedes se ponen a pensar y dicen, oye, voy a vender y después en 30 días me van a pagar, ¿yo cómo voy a comprar la materia prima si no tengo la plata de los clientes? Yo tengo que tener un fondo que me permita operar, ¿cierto? Y a eso se llama capital de trabajo, ¿ya? Entonces, uno señala que es la plata que va... Entonces, esta plata nosotros la sacábamos por un ratio, capital de trabajo, ¿se acuerdan? Activo circulante, ahí estaba la plata, pero le restamos
lo que nosotros teníamos que pagar y lo que nos quedaba era el capital de trabajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el tema es que el activo circulante tiene algunas cuentas que nosotros tenemos que administrar. Así de simple. Y las cuentas más importantes son el efectivo, las cuentas por cobrar y las existencias. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, y al administrar el efectivo se administran también las cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, eso es importantísimo. De hecho, los financieros cuando dicen, oye, ¿cuál es tu capital de trabajo? No dicen el pasivo circulante, dicen al tiro el activo circulante. Porque ese es su activo que tienen que administrar bien. Ahora, siempre uno dice, ¿solamente una vez voy a tener que determinar el capital de trabajo? ¿O siempre tengo que estar atento al capital de trabajo? La respuesta es siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los flujos van cambiando dependiendo de las operaciones. Si yo quiero aumentar las ventas, tengo que comprar más productos, tengo que tener más bodega, van a aumentar las cuentas por cobrar, ¿ok? Por lo tanto, va a aumentar incluso los días de crédito. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a tener que calcular ese aumento de capital de trabajo al capital de trabajo actual. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver dos cosas que son importantes antes de empezar a ver la administración del capital de trabajo. En primer lugar, el ciclo operativo. El ciclo operativo es lo que acabamos de pasar atrás, eso. O sea, el ciclo operativo parte cuando yo compro una materia prima. ¿Y cuándo termina? Cuando ese producto que yo compré se vendió y al final estoy cobrando. O sea, es un periodo largo el ciclo. Es un ciclo, por eso se llama ciclo operativo. O sea, lo podemos transformar a días. ¿Cuándo fue que yo compré este producto? Después entró a bodega, después se vendió y luego me pagaron a 60 días. Por lo tanto, todo esto es tiempo, ¿cierto? Y el ciclo operativo es eso, es la sumatoria de los días que se demora en salir la materia prima o producto que se vende, salir a la venta y después que te pague. Por lo tanto, uno dice, lo que vale al final acá es la compra, pero allá al final vale el pago, no la venta. O sea, cuando te pagan se termina el proceso. ¿Ya? Profe, pero por ejemplo, cuando tienes productos que no necesariamente lo primero que entra es lo primero que sale. Ahí entramos a algo muy importante. Realzando la pregunta. Es independiente. ¿Por qué? Pero sí, eso es parte de la administración financiera, porque tú sabes que el tema de la administración de inventario, que lo vamos a ver, la metodología que uno escoja va a alterar el monto que yo tenga en existencia y el monto que yo tenga en el costo por venta. Me va a alterar el inventario y el gasto. Son montos que por el método van a salir aparte, o sea, el inventario se podría achicar. Ya, eso lo vamos a ver en la medida que lleguemos a lo que es inventario. ¿Ya? Ahora, el ciclo operativo entonces son días, pero es algo operativo, por lo tanto parte cuando yo compro materia prima o compro lo que voy a vender y termina cuando el cliente me paga. Ahora el otro ciclo se llama ciclo, estábamos acá, el otro se llama ciclo de efectivo.
Y eso prácticamente es el ciclo de dinero, de calce de dinero. ¿En qué sentido? En que si yo tengo este periodo de ciclo operativo, 90 días, por ejemplo. El tema es que este ciclo de efectivo nace cuando yo voy a necesitar plata para pagar, o sea, voy a pagar. Aquí comienza cuando yo compro. Entonces no implica que yo esté pagando aquí. Yo puedo pagar a 30 días o a 60 días. Entonces, si yo pago, voy a pagar acá, ¿cierto? Aquí. ¿Ya? Y después recibo la plata. Entre lo que yo me demoré en pagar y recibir la plata, se llama entonces, media llave, se llama ciclo efectivo. Profe, pero cuando usted se refiere a pagar el total o cuando parte pagando una parte. Indiferente porque uno genera pagos. Es que, por ejemplo, compramos una mercadería, pasamos una mitad hora y el otro resto a 30 días. ¿Cuándo parte entonces el ciclo efectivo? A los 30 días Ya, ya pagué todo. lo que el cálculo que se genera acá para el ciclo operativo y el ciclo efectivo es un promedio. Entonces, si tú tienes algo que vas a pagar en cuotas a 30, 60, 90 lo vas a pagar en cuotas, tú sacas un promedio y te queda a 60. ¿Me entiendes? Entonces tú pagas a 60. Es lo mismo que ustedes hicieron en el tema de los ratios de gestión, ¿cierto? Periodo y dice promedio. No es que tú pagues, hay momentos en que dice periodo promedio de pago 60, pero ese es un promedio, o sea, hay pagos que tú lo haces antes, pero también pagos que lo haces después. Entonces este es un promedio que tú sacas, ¿ya? Trabajamos entonces con promedios, ¿ya? Ya, aquí yo les puse algunos conceptos de capital de trabajo, ¿cierto? Que lo han dado diferentes economistas. El tema dice que el capital de trabajo son las necesidades de efectivo de la misma para hacer frente a los compromisos de corto plazo. O sea, prácticamente demuestra que la fórmula del capital de trabajo es lo que señala que es el capital de trabajo, ¿cierto? Pero acá dice, administrar el capital de trabajo corresponde al ciclo operacional conformado por el inventario, cuentas por cobrar y caja. Es el corazón de la empresa. Por lo tanto, yo tengo que estar de cabeza en administrar bien esas tres cuentas. ¿Ok? Entonces, lo que van a ver ustedes acá son herramientas para poder administrar bien esas tres cuentas. ¿Ya? El tema, esto es que parte de los análisis que ustedes vieron, análisis financiero, ¿cierto? Porque vimos las razones de gestión. Pero también vamos a ver, ¿cierto? Que esto es el tema de la liquidez, también es un tema importante para poder generar una buena determinación del capital de trabajo. Entonces, todo el análisis que hacemos nosotros nos van a servir para poder determinar el capital de trabajo. Entonces nos dice que acá uno, ¿cómo puede determinar los ciclos operativos? Fácil, con los periodos promedios que hemos calculado ya. Ahora, ¿cómo lo podemos determinar? Yo creo que aquí salía
hice un monito, ahí está. El monito nos dice lo siguiente. Ciclo operativo, principio a final. Compra de inventarios hasta el cobro del dinero de los clientes. Pero el ciclo de efectivo es desde el pago de proveedores hasta el cobro de clientes. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar eso? Mediante los periodos que ustedes calcularon. Tenemos que poner aquí el periodo promedio de pago, ¿cierto? Vamos a pensar que el periodo promedio de pago acá es 30 días, ¿cierto? Ya. Si le sale 30 días, aquí ya tenemos 30 días y este es el periodo promedio de pago, ¿cierto? El periodo promedio de inventario son los días que pasa el producto en nuestra bodega. Por lo tanto, podemos señalar acá que el PPI podría ser 60 días, ¿cierto? Ese es el periodo promedio de inventario, 60 días, ¿ya? Y después nos dice que cuando yo vendo algo, yo tengo que cobrarlo o me pagan los clientes. Y en ese contexto aquí tenemos que poner el PPC, periodo promedio de cobro, ¿cierto? Cobro. Este es de pago, este es de inventario, ¿ok? Entonces, supongamos que acá son 60 días también. No, pongámosle 90, para no confundir, porque después van a decir 90. Ya, ese es 90 días. Entonces, si tenemos eso, ¿nosotros podemos determinar el ciclo operativo y el ciclo efectivo? Sí, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces calcular el ciclo operativo? El PPI. Ciclo operativo es igual a PPI más PPC. PPI más PPC. ¿Se dan cuenta? O sea, tendría que yo decir 60 más 90. ¿Correcto? ¿Cierto? Entonces nos falta calcular El ciclo efectivo. el ciclo efectivo bajo este ejemplo. Entonces yo el ciclo efectivo, ¿cierto? Acá sería 9 serían 150 días. Sí. 150 días. Periodo operacional. Ahora, el ciclo de efectivo Sería PPI menos PPP más PPC. ¿cómo sería? PPI PPI menos más PPC. O sea, PPP menos PPP. más PPC. Ah. Curioso. Ah. Ya, yo usaría netamente lo que ya calculé, que sería PPI más PPC. Entonces sería esto mismo, PPI más PPC, por lo tanto sería el ciclo operativo menos PPP. Es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo, ¿cierto? No, yo no estoy diciendo que no sea lo mismo. Ya está, claro. Entonces, acá ¿cuánto sería? Sería 120. ¿Ah? Ciclo de efectivo, 120 días. ¿Ya? Entonces, uno dice, profe, ¿cómo lo puedo analizar esto en mi empresa? Si ustedes ya tienen esos ciclos, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, de repente, yo como gerente de finanzas me gustaría pagar no a 30, sino a 60, ¿cierto? Entonces, si yo, voy a modificar esto, si yo pago a 60, a 600. tengo un periodo de inventario a 30. Imagínate, 30, por lo tanto llego hasta ahí. ¿Ah?
y tengo un periodo de cobro de 40, periodo de cobro de 40, ¿eso es bueno o no? No, No es bueno, ¿por qué? porque se alarga el periodo de cobro. Creo. ¿Es bueno o no? No. ¿Por qué? Por el periodo de cobro. Estamos pagando cuando todavía no tenemos plata. Mm. No, sí, No. porque va a pagar por 60 días, pero cobran 40 Ya, pero al momento cuando tú estés pagando, no hay teniendo siquiera plata. Es que tú no vayas a pagar aquí, vayas a pagar acá en 60 días. Pero ahí todavía no reciben nada. Ah, ya, sí. Y acá yo recibo la plata A los 40. a los 40. Sí, pero 40 días que hiciste la compra, no los 40. Entonces, aquí tenemos 30, 60, 70. ¿Correcto? Sí. 70. Entonces, ¿cuál es el ciclo operativo? 30 más 40, 70. El ciclo operativo, en este ejemplo, es 70. Sí. Y el ciclo efectivo sería los 70 menos el PPP. Son 10. El PPP es este. Entonces, 70 menos es 10. ¿Cuál es mejor? El otro. No, pero- 150. Este 30 más 40 es 70, el ciclo operativo. Y el ciclo financiero sería este menos los 60, o sea, 10. O sea, el ciclo financiero, ¿cuál sería? El ciclo de efectivo sería este, 10. Este. ¿Qué es mejor entonces? ¿Que ese periodo sea 120 días o que sea 10? 10. Que sea 10. Sí, tenemos la plata. Exacto. De hecho, hay empresas que tratan de calzar el tema. Entonces, mantienen incluso el ciclo efectivo podría ser negativo, ¿sí o no? Si yo cobro A 30. cobro a 10 y pago a 60, estoy sobrado de cariño, ¿o no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso en el capital de trabajo? Implica que voy a necesitar menos capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo me voy a financiar con los ingresos de los clientes y con eso voy a pagar remuneraciones, voy a pagar a los proveedores. Pero si pasa esto, que es el primer ejemplo, voy a necesitar bastante capital de trabajo, porque están cobrando a 90 días y yo estoy pagando a 30, ¿cierto? Ahí necesito capital de trabajo. ¿Ya? Las realidades de las empresas que ustedes han visto son diferentes, pero podemos saber qué capital de trabajo podemos tener, ¿cierto? Midiendo el ciclo de efectivo. ¿Ya? Entonces, este es importante para conocer. ¿Ya? El ciclo de efectivo nos da a nosotros como la necesidad de capital de trabajo. Si es negativo, no tenemos la necesidad de capital de trabajo, ¿cierto? Nos batimos con... ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno vende en efectivo? Hay empresas que podrían vender en efectivo. En el sentido de, por ejemplo, lo que veíamos en Gasco, uno como persona tiene que pagar al tiro para que le vengan a dejar el balón de gas. No compra 90 días, ¿sí o no? El gas. Tiene que pagarlo y ahí le vienen a dejar los balones de gas, ¿sí o no? Pero Gasco como empresa puede pagar a 30 o a 60.
Ahora el que paga con tarjeta de crédito es otra cosa. ¿Ah? O el que pide fiado, antes se podía pedir fiado, porque se trabajaban con terceras personas. Gasco trabajaba con concesionario y ahí uno pedía fiado. Ahora no, ahora trabajamos con Gasco y hay que pagar. Ya. Entonces lo que vamos a pasar hoy día es, lo que recién vamos a pasar, son las estrategias de capital de trabajo, ¿ya? Después vamos a pasar en una clase administración de efectivo, en otra clase administración de inventario y la otra clase administración de cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver a nivel global que existen estrategias para administrar el capital de trabajo. Entonces, ¿cuáles serán esas? Vamos al tiro nomás, esto es puro chancaca lo primero. Vamos al tiro nomás. Ya. Acá lo que yo voy a decir está en la PPT anterior, en palabras. Así que lo que ven acá es que los activos que tiene la empresa se dividen para el financiero, no para el contable, para el que administra las finanzas, la plata. Entonces dice, hay activos fijos, correcto. Hay activos corrientes, la que dice total activos corrientes, ¿cierto? Como el circulante. Pero el financiero lo divide en dos. Activos corrientes temporales y activos corrientes permanentes. Entonces, ¿qué hace el encargado de finanzas? Dice, oye, yo tengo que tener una cantidad de efectivo, pero de repente la empresa paga más ciertos meses y otros meses menos. Entonces existe una fluctuación, ¿cierto? Entonces, cuando uno determina la fluctuación, puede determinar cuáles son los gastos corrientes que yo tengo que pagar rápidamente, ¿ya? Entonces, uno dice, oye, supongamos que tenemos ahí las tres cuentas. Efectivo, ¿dónde tengo que tener eso? En el banco, plata, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, oye, mi rodaje me dice que tengo que tener un cierto monto porque lo pago todos los meses. Pero hay meses que pago más, otros que pago menos. Entonces, en la cuenta corriente tengo que yo calcular cuánto tengo que pagar todos los meses, sí o sí, y cuánto tengo que pagar en forma adicional ciertos meses. A eso se le denomina activos corrientes temporales y acá activos corrientes permanentes. Ahora, si nos ponemos a pensar en el inventario, también es lo mismo. Imagínense, uno quedaría cero en bodega siempre, o sea, uno termina de vender todo para que la bodega esté vacía para pedir otro cargamento. No, se administra en base a un cierto existencia media. O sea, yo no puedo dejar que se vacíe totalmente. Entonces, existe también aquí en el inventario algo base. Y lo demás va subiendo la bodega, va bajando por las ventas. Después sube porque yo pedí productos, después baja porque yo vendí. ¿Sí o no? También se produce lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cuál es el que nos falta? Las cuentas por cobrar también. Lo mismo. Entonces, por eso yo hablo de todo el activo circulante y sobre todo de esas tres cuentas. Entonces, el activo circulante, ¿cierto? Tenemos que tener algo base y a eso se llama activos corrientes permanentes. Tenemos que tener plata
en el banco, permanente. Tenemos que tener producto en bodega, permanente. Tenemos que tener cuentas por cobrar base, permanente. Bueno, como las temporadas son diferentes, voy a tener movimientos diversos todo el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Claro. Y eso va a variar. Entonces, lo que me varía de mes a mes, eso se llama temporal. ¿Sí? ¿Mm? Creo que me pueden explicar de nuevo el temporal. El temporal es yo aquí podría poner esto en noviembre, ¿cierto? En noviembre. Esta es una empresa de juguete. Llega diciembre y fíjense, se dispara la venta, se dispara la cuenta corriente, hay más movimientos de pago, tengo que contratar más gente para vender, ¿cierto? Porque es temporada de venta de regalos, diciembre, juguete. Entonces voy a necesitar más efectivo, más existencia y van a aumentar las cuentas por cobrar. Ese aumento está ratificado por eso. Pero yo voy a tener una venta base de juguete en el año, ¿cierto? Durante todos los meses. Pero hay ciertos meses que se me van a elevar. Entonces, la base tengo que saber calcular. O sea, ¿va a haber un momento en que yo venda 0 juguete? No. Entonces yo tengo que ver hasta dónde, oye, ¿cuál es mi mes más malo? Yo creo que Marzo, ya, marzo vendí tanto de juguete. Ese va a ser mi base. Porque la venta me impulsa esos 3 importantes activos. El efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar. Por lo tanto, si yo detecto que marzo es mi fecha más baja, yo eso lo dejo como permanente. Entonces, todo lo que supere eso, lo voy a dejar como activo corriente temporal. ¿Ya? Porque eso va a subir y va a bajar. Profe, pero entonces, si nosotros tomamos un año, se supone que los ingresos de esa así, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿cómo tomaríamos los meses, más o menos, como saber cuál es el activo corriente permanente y el activo corriente temporal? Ya, el tema es que nosotros lo único que estamos haciendo en este momento es diseñar un gráfico para ver cómo se mueven las cuentas. Entonces vamos a tener un gráfico que sube y que baja. Cuando baja lo más bajo que hay es eso, entonces es permanente y de ahí y vamos a tener lo que sucede nomás. Entonces ahora tenemos que elegir entre una de estas 3 estrategias, ¿ok? Porque ahora tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Fíjense la primera, estrategia conservadora. Conservadora. O sea, no quiero tener mucho problema como jefe de finanzas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si esto es circulante permanente o activo fijo y circulante permanente, y acá está el circulante temporal, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Yo voy a fijar mi capital de trabajo por sobre el circulante temporal. Es como decir, oye, yo necesito por el movimiento unos 100 millones. Entonces voy a tener en la cuenta corriente todo el año 100 millones. ¿Ok? ¿Ah? Se le llama esto tener un colchón. Entonces yo no tengo problema. Las empresas bien riesgosas en cuanto a los créditos prácticamente tratan de tener un colchón. Entonces, en la línea verde es la línea de capital de trabajo con la que estoy trabajando. Por lo tanto, siempre voy a tener capital de trabajo, siempre voy a tener efectivo, existencia, cuentas por cobrar. Oye, pero aquí este mes que es abril,
se vende re poco, pero igual voy a tener los 100 millones en la cuenta corriente. O sea, voy a estar allá en la verde. Entonces, ¿esta ustedes la encuentran eficiente? ¿Por qué? Porque en la Biblia no se ve la variación, no se ve que aumente, siempre está la misma. Porque yo no voy a tener problema como gerente de finanzas. Exacto, eso sí lo conservamos. Sí, no voy a tener problema, no voy a trabajar. Pero, ¿cuál es lo negativo de eso? No se ve la variación. Pagando por algo temporal, por ejemplo, la parte más baja, ahí prácticamente está en pérdida. ¿Por qué? Porque me parece que están teniendo un respaldo del dinero arriba, ¿Ya? pero no están generando suficiente para un momento crítico de alta tendencia, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, ahora para 18, yo me pongo en ese caso, yo trabajo en un supermercado y ahora la carne va necesita tanta gente en carnicería, por ejemplo. Sí. Pongámonos en el caso de que la gente es un activo, y están contratando gente temporal. ¿Ya? Para cubrir esta carnicería. O sea, están ubicados acá, ¿cierto? Acá. Por lo tanto, van a ocupar su capital de trabajo y lo van a tener. Pero no nos conviene tener esa misma gente temporal contratada, por ejemplo, en junio, por ejemplo, que no se vende tanta carne. ¿Ya? ¿Qué dijiste? Pierde plata. Se pierde plata. O sea, estoy siendo, yo como gerente de finanzas no tengo problema con eso. Me gusta, porque tengo menos problemas. Pero ¿qué pasa acá, en este momento? Que aquí necesito 10 millones y tengo 100 millones en la cuenta corriente. Oye, ¿la cuenta corriente paga intereses? Las cuentas corrientes no pagan intereses. Yo estoy perdiendo plata aquí por tener este colchón. O sea, ¿qué estoy ganando acá? Es tener un colchón para evitar riesgo de no tener plata en un momento de crisis, ¿cierto? De pic. ¿Ah? Pero en esos momentos de marzo, abril, mayo, voy a necesitar poco capital de trabajo. Por lo tanto, hoy está ahí esos 100 millones. O sea, ¿qué es un capital muerto? Que no está ganando nada por 3 meses. O sea, yo por 3 meses podría sacar incluso un interés importante si lo pongo a depósito a plazo, con 100 millones, ¿cierto? Entonces, es ahí que el conservador a nosotros, como encargado de finanzas, no aliviana nuestra pega, ¿cierto? Pero la empresa está dejando de ganar, ¿ya? Entonces, yo señalo que esta no es buena. Pero sí hay empresas que lo hacen, que son empresas que son muy riesgosas y que cuando van a buscar un préstamo le cobran mucha plata, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la otra. Estrategia equilibrada. Fíjense acá. Nos dice que todo lo que es activo fijo y activo corriente, ¿cierto?, lo vamos a conseguir con dinero, con capital de trabajo, ¿cierto? Y ese capital de trabajo lo vamos a adquirir con créditos de largo plazo, ¿ok? Créditos de largo plazo. Entonces, cuando ustedes dicen, oye, yo voy a comprar un activo fijo, lo compro con un... Si yo lo puedo comprar con un crédito a 2 meses, porque soy empresa, ¿conviene eso? No. Los gerentes no hacen eso. ¿Por qué? Porque hacen calzar el ingreso que genera el activo con los gastos que uno tiene en intereses.
Entonces, el activo fijo yo lo voy a tener por muchos años. Por lo tanto, yo utilizo créditos a largo plazo, tratando de hacer coincidir el crédito, el plazo del crédito con el activo. Si por ejemplo es un auto, un crédito de 6 años, 5 años. Si es un galpón, de 40 años, o sea, hay un crédito de largo plazo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué de largo plazo? Prácticamente el tema es que lo voy a tener que pagar a futuro. Entonces no me ahorco. No me ahorco señalando que tengo que pagar todo al tiro. Entonces, aquí me dicen, oye, esto, ¿cierto? Tú vas a tener que trabajar con capital de trabajo. Aquí. Pero no me toma allá arriba el activo temporal. El temporal, ese que sube y que baja, no me lo toman. ¿Por qué? Porque las empresas, bajo la estrategia equilibrada, lo trabaja con créditos a corto plazo. Créditos a corto plazo. Por ejemplo, de aquí a aquí hay 2 meses, yo voy a pedir un crédito que pague en 3 meses. O en 2. ¿Para qué? Perdón, aquí necesito plata, ¿cierto? En la brecha hacia arriba. Entonces, como necesito plata acá, yo acá voy a pedir un crédito para ingresar eso ahí. Y eso implica que voy a tener que tener aquí 10 millones en cuenta corriente. Mientras tanto, los 90 millones restantes que yo iba a poner 100, ¿cierto? Esos 90 lo tengo trabajando en proyectos que me están rentando. Porque lo mínimo que tiene la empresa es decir, ya ponenlo a depósito a plazo, pero la empresa siempre tiene proyectos que van a generar rentabilidad mayor que el depósito a plazo. ¿Ok? Entonces, esta es la equilibrada. Voy a trabajar, ¿cierto? Todo mi activo temporal con créditos a corto plazo. Y así voy a ganar rentabilidad con los 90 millones restantes y voy a tener que pagar un plus cierto de intereses por los préstamos a corto plazo. Ya, dicho de otro modo, esos créditos a corto plazo también son más baratos. ¿Por qué? Porque yo digo que voy a pagar en 2 meses, en 3 meses. Entonces la tasa es baja. ¿Ok? Y finalmente, la estrategia agresiva. La agresiva. ¿Cuál será la agresiva? La voy a explicar porque aquí tengo eso, pero la voy a explicar con esto. La agresiva, yo corto el activo corriente permanente, lo corto en 2. Y acá digo que uso financiamiento de corto plazo. De ahí para arriba y de aquí para abajo es permanente a largo plazo. Entonces mi capital de trabajo sería esto, hasta aquí. Y de ahí para allá me lo arreglo con préstamo. Ahora, ¿ahí tengo trabajo? Sí, porque yo tengo que armar el tema de los créditos y los pagos. Oye, aquí necesito plata, ya, ok, te pago acá. O sea, estoy generando más trabajo, pero estoy ganando más plata. Porque la plata que tendría que considerar ahí para colchón, la estoy trabajando y estoy sacando una rentabilidad mayor a los préstamos. Si los préstamos me cobran 4% anual, yo estoy ganando 7% anual, 10% anual. ¿Me entienden? Entonces, yo hago ese trabajo porque me es rentable. ¿Cierto? ¿Preguntas al respecto? Ahora, todo en la vida es buscar, todo en la vida de las finanzas es buscar un equilibrio. Es buscar un equilibrio. Y las empresas tienen sus diferentes equilibrios. En este caso, como ustedes vieron, la conservadora
pierde mucha plata en rentabilidad. La agresiva va a volver loco al gerente y va a dejar la crema en las operaciones. O sea, podemos quedar incluso sin inventario para la venta, sin plata para pagar. O sea, bien riesgoso el verde. Entonces hay que buscar un equilibrio. Por eso la conservadora se parte como de ahí. Ahora, si tú, como cargado de finanzas, tomas uno de los extremos, es porque la empresa genera esa situación, que es la única solución, ¿me entiendes? Pero siempre uno va a buscar el equilibrio. Y vamos a ver a futuro, cuando veamos administración de inventario, que vamos a buscar un equilibrio, administración de la cuenta corriente, vamos a buscar un equilibrio, y clientes también vamos a buscar un equilibrio. Es decir, en las tres tenemos que los extremos, ambos extremos son malos. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, y todas las empresas tienen su equilibrio, ¿ya? Pero hay que evitar los extremos. ¿Preguntas de esta materia? ¿Una foto? Ah, eso. Yo pensé que era él. ¿A cuál quieres? ¿A esa? A la agresiva. A lo que dice yo acá yo. A la agresiva, lo que dice. Y el otro, el gráfico. Yo lo voy a subir al tiro, o sea, lo voy a subir hoy día. ¿Entendieron? Entonces, esta es una herramienta para usar en nuestro capital de trabajo, ¿ya? Primero decidir qué estrategia voy a optar, ¿cierto? Saber cuáles son los pros y los contras. Y después irme derecho a trabajar las partidas. Profe, ¿Ya? Sí, sí. no sé, tengo un poco de confusión, no quiero entenderlo bien. Cuando es la agresiva, entre comillas, nosotros tenemos que guardar un pequeño capital para todas las necesidades que tiene la empresa, y todo el resto de dinero lo invierte, lo trabaja. Claro. En la equilibrada, como bien tratamos de hacer un equilibrio entre lo que nosotros tenemos, las necesidades de la empresa, con lo que nosotros estamos ganando. Cosa de que no sean más las deudas que la ganancia. Exacto. Aquí tenemos que medir el tema de costo de oportunidad. El costo de oportunidad me dice que, oye, aquí en el conservador tengo que tener hasta arriba, sobre la línea verde, sobre los activos temporales, aquí tengo que tener por acá la línea en la conservadora. Eso implica que tengo que tener más activos, más plata, más inventario, más cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces va a estar situado allá. Y ese súper bien. Para mí, sin problema. No tengo que pedir crédito, ¿cierto? Pero eso me indica a mí que lo que ponga ahí, a esa magnitud, va a perder en ciertos ciclos. Aquí voy a perder plata, aquí voy a perder plata, porque no se va a mover la plata. Y va a estar en cuenta corriente. ¿Cierto? O el inventario van a estar en bodega, no se van a mover. ¿Ok? Entonces estoy perdiendo, porque si yo tengo la bodega muy grande, tengo que pagar más gente. Más gente para control de inventario. Tengo que pagar más metros cuadrados en bodega. Entonces, la conservadora me dice, acá está la línea. En la media, acá está la línea, la equilibrada. La equilibrada es esta la línea. Y la agresiva nos baja la mitad aquí. ¿Ok? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de hacer rentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi plata renta más que lo que me piden los bancos de interés. Una de las cosas que
que deben saber ustedes, ¿cierto? Como auditores, es que cuando uno, recreo ya, cuando ustedes vean el tema de ¿de qué estábamos hablando? O sea, no me pueden ayudar porque no estaban poniendo atención ustedes, así que estaban en la misma. Yo hablo solo y ustedes. Estamos señalando que la plata, ¿cierto? Siempre va a tener un rendimiento superior con la empresa. Y que la empresa uno dice, oye, no tengamos deuda, porque la deuda no hace aumentar el riesgo. Pero si te están pidiendo, miren, una tasa de interés del 4% anual en una deuda, y tú en ese proyecto estás ganando un 10%, tú acá trabajas con deuda. ¿Y cuánto estás ganando? 6%. Y estás trabajando con plata ajena. Y además, la deuda tiene beneficio tributario, que son los intereses. Los intereses se deducen de la renta líquida disponible. Por lo tanto, bajan los impuestos. Entonces, bajan los impuestos, estoy trabajando con plata ajena y gano 6, sea, no hay por dónde perderse. Entonces, cuando yo tomo mi plata y la pongo en un colchón, yo estoy dejando de ganar esos 10. No gano nada. Pero si pido un préstamo, digamos, los periodos que corresponde, ¿cierto? Voy a pagar un 4. Pero yo, a mi plata está trabajando para el 10. Por eso las empresas son reacias a tener colchones, a tener 100 millones parados ahí, ¿cierto? Y por eso siempre hay pega en finanzas, ¿cierto? Porque hay que estar atento a pedir préstamo, pagar, pedir préstamo. Es para rentar. Ya está.